Muy buen día, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Feliz domingo para todos también. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico del día de la fecha. Hoy es primer domingo de la Cuaresma, este periodo del calendario litúrgico cristiano donde nosotros tratamos de vivir la experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo camino a la pasión, de tal manera de poder disfrutar también la celebración de la Pascua, ¿verdad? Con un verdadero sentido, con pleno conocimiento y también sentimiento. Vamos a comenzar entonces con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos infinitas gracias, Señor Dios y Padre nuestro, por habernos traído hasta aquí. Te damos muchas gracias, Señor, por poder también compartir este estudio bíblico con todos los hermanos presentes y aún con aquellos que están del otro lado de la transmisión, para que tu palabra, Señor, sea extendida por toda la tierra y muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor Dios nuestro, por un día más de vida. Gracias, Señor Dios nuestro, por tus cuidados y misericordias derramados abundantemente sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por la comunidad. Gracias, Señor, por el amor y el perdón que podemos compartir, tanto recibidos de ti, de tu mano bondadosa, como prodigados también entre nosotros como hermanos que somos. Gracias, Señor, también por la salud. Gracias, Señor, por el cobijo, el techo y por el alimento diario. Y te rogamos, Señor, que nos sigas usando como tus siervos y testigos aquí en la tierra para proclamar tu evangelio de salvación a toda criatura que necesita ser salvada. Gracias, Señor, por este momento que vamos a compartir. Quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo nos infunda sabiduría, comprensión y sobre todo coraje para servirte en este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, rogamos todo esto. Amén. Bien, vamos a ir al primer texto como lo encontramos en el Salmo número 32, versos del 1 hasta el 7. Salmos 32, versos 1 a 7. ¿Alguien quisiera hacer la lectura, por favor, en voz alta, si escuchamos todos? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se me pusieron mis huesos, y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esto no le digo. Alabado sea el Señor. Bien, pregunta, ¿de qué está hablando aquí o qué está haciendo el salmista? Tenemos que confesar los pecados y no encubrirlos. Así que está hablando de pecado, ¿verdad? Sí. Y nos está enseñando, como dice la hermana Susana, a confesarlo. Perfecto. Pero presten atención a este detalle, ¿no? Esto es un salmo, ¿verdad? Esto es un cántico, esto es un himno que se usaba en la iglesia. Así que tal vez el salmista está enseñando algo más también. Probablemente el salmista nos está enseñando, o Dios, nuestro Padre Celestial, a través del salmista, nos está enseñando la importancia de la confesión pública de pecados. Porque es fácil cuando la hacemos privada, ¿verdad? Es muy sencillo, yo le confieso mis pecados a Dios, yo sé que me perdona, pero ¿y qué pasa cuando ya estamos en la comunidad de fe, entre el pueblo de Dios? Y ahí ya cuesta más, ahí ya nos sentimos más incómodos. Sin embargo, nosotros en nuestras liturgias, en nuestras celebraciones cúlticas, nosotros mantenemos la confesión pública de pecados. Y no la hacemos al detalle, ¿verdad? No hacemos que cada uno tenga que
confesar de labios delante de los demás el detalle de cada pecado que cometió durante la última semana, por decirlo así. Sin embargo, hacemos una confesión pública de pecados. Y eso es muy importante, porque eso genera comunidad. El perdón no solamente viene de Dios, sino también viene de la comunidad de creyentes, de la iglesia, de los hermanos. Así que si queremos que haya comunión entre los hermanos en la iglesia y con Dios, que es cabeza de la iglesia, necesitamos también de la confesión pública de pecados. Por eso la iglesia lo sostiene. ¿Y por qué traigo este tema? ¿Por qué planteo este tema? Y porque hasta el día de hoy, tristemente, hermanos, hay muchos que les cuesta, le incomoda o incluso combaten esta práctica antigua de la iglesia, ¿no? La combaten, no sé, ¿por qué tengo que confesarme ahí con todo? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Dios lo enseñó, acá tenemos el texto del Salmo, el pueblo de Dios siempre lo practicó y la iglesia lo aprendió y lo siguió practicando. Es absolutamente necesario, si Dios lo enseñó es para nuestro bien, lo vamos a seguir practicando, lo vamos a seguir utilizando. Tal vez no entendamos todo el porqué, todo el bien que nos hace esto, pero si Dios lo enseñó, seguramente que hay mucha bendición en esta práctica. La vamos a utilizar. Así que vamos a ver entonces qué confiesa y qué bendición recibe el salmista en esta porción que estamos leyendo, versículos 1 a 7. ¿Qué confiesa? ¿Qué bendición recibe? ¿Qué espera recibir del Señor? ¿Qué leen ahí ustedes? ¿Confiesa pecados? Sí, todos los pecados. Todos los pecados. Transgresiones actuales. Sí. Pero confiesa algo más que a mí me parece muy interesante. Confiesa el problema, el daño o el dolor que le causó cerrar la boca y no confesar su pecado. Guardárselo, no reconocerlo. Y eso es la clave en este salmo, Eso es lo clave, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿No es cierto? Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Entonces, cuando tenemos pecado, ¿podemos tomárnoslo a la ligera? ¿Podemos considerar que es una cuestión menor? Ahí Maxi dice, confiesa pecado y recibe perdón. Exactamente, sí. Eso ya lo tiene claro. Luego de un proceso de sufrimiento, de dolor, le pasa factura, como decimos, en el cuerpo. Así que el pecado es tan dañino, es tan destructivo, que va a destruir todas las esferas de nuestra vida. Se dice que el ser humano es un ser bio, psico, socio espiritual. El pecado podemos entenderlo como una cuestión espiritual, una transgresión a la ley de Dios, a la santa voluntad de Dios. Perfecto, no va a causar efectos secundarios en otras áreas, en mi cuerpo, en mi mente, en mi relación con mis hermanos, con mi prójimo, con mi semejante. Claro que sí, va a hacer daño, va a repercutir. Así que fíjense hasta qué punto, luego de pasar ese proceso de sufrimiento, luego de, podemos decir, de darse la cabeza contra la pared mucho tiempo, termina dándose cuenta que el problema de su malestar general, inclusive de salud, tiene que ver con pecados no confesados. Tiene que ver con el no reconocimiento de su pecaminosidad ante Dios. Tiene que ver con no vivir en el perdón de Dios, en no recibir la misericordia de Dios que está ahí a la mano, al alcance. Pero por testarudez, por orgullo, por soberbia, por lo que sea, uno se lo guarda. El salmista se lo había guardado. Y eso está ahí, carcomiendo. Es como una necrosis. Va pudriendo todo. Va causando tremendo daño. Hasta que un buen día parece que el Espíritu Santo de Dios lo iluminó y lo hizo darse cuenta de que ya está, no lo guardes más, largalo. Confesalo, declaralo para que el Señor lo limpie, para que el Señor lo borre. Arrepentite. Ese es el punto, arrepentirse. Mientras yo guardo el pecado y no lo confieso,
no está habiendo arrepentimiento. Porque el arrepentimiento se compone de dos partes. Por un lado, es la pena por haber pecado, pero por otro lado, la confesión para recibir el perdón y que se borre ese pecado que hice. Todo eso implica el arrepentimiento. Así que arrepentimiento no es solamente sentir pesar, pena, culpa. Esa es la primera parte. Falta la otra parte, la más importante, la que borra, la que limpia el pecado y restablece la comunión con Dios, reconstituye la relación con nuestro Dios, nos reconcilia con Dios y con la iglesia, ¿no? Con todo el cuerpo de Cristo. Bien, así que te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad, dije voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Se tomó su tiempo, esperó, dijo déjalo que sufra un poco más, así escarmienta, ¿no? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, instantáneamente, rápidamente. Ahí tenemos al Dios misericordioso que es rápido en mostrar amor, bondad, en dar paz y perdón, y lento para la ira, lento para el castigo, lento para condenar. Ese es nuestro Dios, ¿no? Por eso el resultado de ese perdón, el resultado de esa misericordia derramada, el resultado de esa reconciliación producida por el perdón de Dios, es que el pueblo le va a alabar, lo van a invocar, lo van a exaltar al Dios, ¿no es cierto? Y van a contar a todo el mundo las maravillas de Dios. Ningún Dios puede hacer lo que hace el único y verdadero Dios, el Altísimo, Jehová de los ejércitos, ¿no? En otro lado, el rey David decía, tú eres bueno y perdonador, tú solo eres digno de confianza. O sea, solamente puedo confiar, solamente puedo arrojarme en sus manos, solamente puedo poner mi vida en sus manos y entregarme en absoluto, consagrarme en absoluto a Él, porque eres un Dios que perdona. Eso no tienen otros dioses, ¿eh? Otros dioses son inmisericordias, aparte de que son impersonales y no tratan como trata nuestro Dios con nosotros, ¿no? Así que miren cómo el salmista nos refuerza la fe, nos fortalece en la fe. Perfecto, hablamos de pecado, confesión de pecados y aún incluso confesión pública de pecados en comunidad. Vamos a ir ahora para atrás, al principio de la Biblia, vamos a ir al Génesis, capítulo 3, versos 1 al 21. Y vamos a leer ese texto pensando en la pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es un pecador? ¿Qué soy yo? ¿Qué versículo? Génesis capítulo 3. Es el primer libro de la Biblia, ¿no? Sí, pero ¿qué versículo? Desde el 1 al 21. No le entendía la pregunta. Bien, ¿quién lo quiere leer? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolores darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Bien, ¿qué es el pecado? ¿Cómo? Errar al blanco. Esa sería la traducción literal, pero de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, ¿qué sería un pecado? Desobediencia. O una transgresión a la voluntad de Dios también, ¿no? O sea, desobediencia a Dios, transgrediendo su voluntad, una ley específica determinada. ¿Cuál era la ley acá? ¿Cuál era el mandato? Un orden de Dios que no coman, no toquen. Ahí nos saluda Raúl Mellado de Mendoza. Un saludo, hermano, bienvenido. Entonces, Dios dijo, ese árbol especial ahí, por favor no coman de ese árbol, tienen todo lo demás, les doy todo para comer, coman tranquilo. Tienen frutos en abundancia, tienen de todo para comer, son mayordomos, o sea que tienen plena autoridad para usar de todo lo que tienen a la mano. Ese nomás está reservadito para otra cosa. El día que coman de ese árbol, ciertamente van a morir. Así dijo el Señor, morir. ¿Sí? No es chiste, ¿no? No es chiste, ¿no? Perfecto, y ahí entra entonces en acción ¿quién? Satanás. En la forma de una serpiente. ¿Sí? ¿Tenía patas o no tenía patas la serpiente? No tenía. Sí, para aquel tiempo sí. Pareciera que sí, nos da la impresión de que sí tenía o que volaba porque el castigo que Dios le da es que se va a arrastrar a partir de ahí, ¿no es cierto? Pareciera que fuera. Y ahora, por otro lado, ¿era un animal temible o era un animal realmente que uno lo ve como un buen animal, algo apreciable, cariñoso, como una mascota? ¿Qué pensamos de eso, no? Porque generalmente nosotros tenemos aversión, ¿no es cierto? Nos produce rechazo a la serpiente, ¿verdad? Y aquella tiempo no será así. Y tal vez en ese tiempo era uno de los... el diablo escogió un animal que para la persona era amigable, ¿no? Era un animal que podría ser considerado hasta como mascota, de los mejores que había de la creación, tal vez, ¿no? Miren cómo el diablo utiliza su astucia, su inteligencia, ¿no? Y cómo tenemos que nosotros aprender a interpretar también los textos bíblicos para pensar y entrar en el contexto de lo que estaba pasando ahí y de lo que estaban viviendo estas personas, ¿no? Perfecto. La posibilidad de comunicarse con los animales también nos llama la atención, ¿no?
¿Sí? Porque no parece extraño que una serpiente, nos ponemos en el momento de la serpiente de esa época, ¿no es cierto? No sé si tenía más alas, patas, etcétera, ¿no es cierto? Pero parecía que había una posibilidad de comunicación inclusive, ¿no? Así que el diablo disfrazado entonces, ahí vemos al engañador, al padre de la mentira, ¿no es cierto? Muy astuto, muy hábil, ¿no es cierto? Utiliza a este animal que ya de por sí parece que era un animal con cierta astucia que destacaba por el resto de los otros animales, ¿no es cierto? Y entonces le dice, así que con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín. Ya la pregunta es engañosa, ¿no es cierto? ¿Qué había dicho yo, que había explicado yo hace un rato? Dios le dijo, ahí tienen todo para comer, salvo este uniquito, este solito, no lo toquen. Entonces, ahora el diablo viene y le dice, así que Dios les dijo que no coman de ninguno. Les prohibió, qué malo Dios. Miren los frutos apetitosos que hay y Dios le dice que no coman. Para entrar en diálogo, una pregunta tramposa, para entrar en diálogo con la mujer. Y ahí vamos entendiendo también por qué escoge a la mujer también primero para engañar, ¿no? Y entendemos también por qué dice lo del vaso frágil en el Nuevo Testamento. No se refiere a una debilidad física, ¿no es cierto? No se refiere a una inferioridad de capacidades mentales, sino a ciertas aptitudes especiales que tiene la mujer que la habilitan para tener cierta curiosidad tal vez y que pueda caer en ciertos engaños, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de la mujer? ¿Cómo contesta ella ante ese no coman? ¿Le dijo Dios que no coman de ningún árbol? Y ella dice, no dijo eso, ¿no? Que puede comer todo, únicamente en medio nomás. Sí, pero ella no responde bien, ¿eh? Sí, no sé si... Pueden tocar, dice ella. Por eso... De los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol En medio del no, huerto dice. dijo Dios, no comeré de él ni le tocaré. Pero ese ni le tocaréis es un agregado ya de ella. Claro. ¿Vieron cuando Dios dice que no podemos ni quitar ni agregar nada a la palabra de Dios? Entonces, ese ni le tocaréis, o sea, no lo van a tocar, ya es un agregado de ella. Dios no había dicho eso, por lo menos Dios no usó esa palabra. Tal vez podemos pensar que estaba implícita, bueno, sí, eso está cuestión, pero ya ella ya agregó, ya es su interpretación de lo que Dios dijo. Y eso para mí, hermanos, nos habla de la importancia de estudiar continuamente la palabra de Dios, de acercarnos. ¿Por qué? Porque naturalmente nuestra mente nos juega en contra y tendemos a tergiversar lo que Dios dice, sin quererlo o queriendo, como sea. Entonces, qué importante ir a estudiar continuamente la palabra de Dios, como dice el rey David, ¿no es cierto? Meditaré en ellos de día y de noche. ¿Por qué será que lo dice? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la necesidad de estar meditando tanto en la palabra de Dios? Hay una necesidad tremenda, la necesidad de no desviarme del camino, de no salirme de su santa voluntad y pecar. Así que miren, el diablo tergiversa lo que Dios dice y la mujer también, tal vez sin querer, tergiversa también. Ya le añade, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está lo que, para ver qué es lo que dijo Dios, dónde lo dijo Dios? En principio. Vamos a buscarlo. Yo tampoco no me acuerdo. Dios, cuando mandó, En el 2, 16 y 17. 16 dice, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. No habla de tocar. Ese ya fue un agregado, ¿ven? Ok, yo simplemente estoy planteando estas cosas para que nosotros podamos analizar, para que nos habituemos a estudiar la Biblia, a desmenuzarla, a prestar atención a esos detalles, porque esos son los que nos dan a nosotros agudeza para la correcta interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Perfecto.
Son detalles interesantes para ir aprendiendo, ¿no? Entonces, no coman de este árbol ni lo toquen, responde la mujer, porque de lo contrario van a morir. Y ahí viene la trampa más grande, el engaño más grande. No es cierto, eso no es verdad. Por favor, piensen en esto ustedes. Dios diciendo vas a morir. Una serpiente astuta diciendo no es cierto, no vas a morir. ¿A quién escogemos para creerle nosotros? Lo lógico, lo inteligente no sería hacerle caso a Dios. Pero como ser humano tiene que probarse. Una es, tenemos que probar, sí, probar es una mala costumbre del ser humano. Nosotros tenemos que probar ahora, pues ya caímos en pecado, pero antes de caer en pecado también lo mismo. Tenía esa ganas de probar. Parece que sí. Sí, porque dice que vio que era codiciable. La mujer vio que era codiciable, dice, o sea, apetitosa, atractiva, le daba ganas de comer, ¿no? Pero eso es por la idea que le metió el diablo en la cabeza. Por eso, por eso. Es antes de que coma. Por eso Dios puso el mandato también, ¿no? O sea, si el diablo no decía no moriréis, los seres humanos de Eva ni se iban a cuestionar si morían o no morían. Pero yo pienso... Dios dijo no moriréis, entonces ya, bueno, no había nada que cuestionar, pero cuando vino el cuestionador... Sí, pero yo pienso lo siguiente. No hay algo en el ser humano, no solamente ese deseo de, a ver, cuando me dicen no hagas esto, yo quiero ir a hacerlo justamente, parece a propósito, ¿no? Sino, yo pienso en lo siguiente, ¿no? Esto de que me digan lo que yo quiero oír. La serpiente viene y le dice tal vez lo que la mujer quería oír. Porque al decirle Dios no coman de este árbol, parece que direccionaron su mirada a ese árbol. Y tal vez lo pasaban de cerca, tal vez lo rondaban y decían, mirá qué hermoso fruto que tienen, qué tal será el sabor, qué tal será su textura. ¿Será muy dulce? ¿Será menos dulce? Etcétera. ¿Cómo será? Tal vez ya esas preguntas ya estaban pasando ahí antes, ¿no? Por eso lo de codiciable que se traduce ahí, ¿no? Entonces, es como que direccionaban su mirada ahí. Pero a la vez, esa era la prueba de que amaban a Dios. En tanto y en cuanto ellos se abstuvieran de consumir de ese fruto, ellos mostraban su amor a su Creador, a su Padre Celestial, con quien convivían habitualmente. Porque todas las tardes el Señor se paseaba por el huerto del Edén y charlaba con ellos, dialogaba con ellos. O sea, no era un Dios tan distante como podríamos pensar para nosotros el día de hoy, ¿no? Era mucho más cercano, ¿no? Dios le había dicho a Adán solo, le dijo que no coma. Después debe ser que Adán le contó a Eva, porque antes que la saque a Eva de la costilla de Adán, le dijo. No, seguro. Tiene que ser que el mandato estaba claro para ambos, ¿no? Claro. Podríamos pensar tal vez que Adán no lo transmitió bien y ya le agregó el no toque. Sabía que iba a cometer pecado. No sé, vaya a saber ahí, ¿no? A mí me encanta hacer esas preguntas porque creo que cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios, vamos a recibir claridad sobre todas esas cosas, ¿no? O hasta vamos a poder verlo como en una película, ¿no? Qué pasó en ese momento y entender mejor, ¿no? Pero creo que por lo pronto Dios nos da el permiso de que nos hagamos esas preguntas y que pensemos y que disfrutemos de estudiar un texto bíblico, ¿no? Perfecto. La serpiente astuta, entonces, Satanás disfrazado, dice, no morirán, no va a pasar eso. Es más, te digo algo, te cuento algo de Dios. Pregunta, ¿cómo sabe cómo conoce tanto a Dios? ¿Que acaso es algo más que una serpiente? Esa pregunta parece que la mujer no se hace, ¿no? Adán tampoco, ¿no? ¿Te digo algo más? ¿Sabes qué? Dios sabe que en realidad ustedes, si comen de ese fruto, se van a parecer a Él. Por eso no quiere que coman. Es egoísta Dios. Quiere todo para Él. ¿Les parece que está diciendo algo así la serpiente o no? Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal.
que él le dice a la mujer sola, parece que no estaba Adán al lado de ella. Y por algo también, digo yo, la agarró a ella solita. Seguro. Sí. Y después ella fue y le contó a Adán. Pero luego si hubiera estado Adán al lado de ella, no le hubiera dicho no. Eso nunca pensé yo. Pensé que estaba junto. Y debe haber sido también a la mañana, porque si yo toda la tarde se paseaba con ella. También, la agarró medio dormida, ¿será? Si ella le llevó la fruta del árbol prohibido, podría haber dicho no, ¿qué hiciste? La agarró con hambre, era la hora del mediodía. Y yo los invito a pensar siempre en esto que dice la palabra, ¿no? Cuando dice vaso frágil, ¿a qué realmente se refiere Dios con vaso frágil? ¿En qué consiste esa fragilidad o debilidad? Tal vez se refiere sencillamente a una inclinación especial con la que fue creada ya la mujer, ¿no es cierto? Para que hubiera esa codependencia con su marido y el marido como cabeza del hogar. Entonces, en esos términos tenemos que pensar que Dios lo hizo por un buen propósito, pero el pecado terminó distorsionándolo y degenerando en malos propósitos y malas o perniciosas consecuencias para la humanidad, ¿no? Entonces, muy probablemente el diablo astuto sabía cómo llegar a Adán. ¿Cómo llegar a Adán? A través de su mujer, no directamente. Y fíjense si en el pueblo de Israel cuántas veces caen los grandes líderes, ¿por dónde caen? Por la debilidad con las mujeres paganas. Por ese lado terminan dejando a su Dios, alejándose de su Dios y siendo desobedientes a Dios, ¿no? Y además, por ejemplo, Abraham, todo le decía sí a la mujer. También de Sansón también. Sansón y Dalila, No, nunca se revela, claro. dice, No, quiero. Bueno, pero ahí está el hombre de la cabeza, la mujer el cuello. ¿Por qué tío hizo discusión. así? Dicen, Yo aquí dicen a que veces me enojo. ¿Por qué hizo así tío? La mujer más débil. pero usted no tiene que enojarse con Dios, tiene que enojarse con Eva. ¿Por qué comió Eva? Tiene que decir usted. Acá dicen que el hombre es la cabeza y la mujer el cuello, que lo mueve para donde quiere, ¿no? Para los que están del otro lado, lo comparto, vayan pensando y sacando sus conclusiones. Bien, entonces, todo esto es para pensar y es muy rico de pensar, hermanos. Pregunta, cuando dice, seréis conocedores del bien y del mal, ¿ellos no conocían ni el bien ni el mal? ¿Ya conocían? ¿Qué conocían? ¿El bien o el mal? Eran dos cosas. No existe bien sin mal. No conocían el mal. Viene bien, era No conocían el mal. Porque decían, el bien es no comer el fruto. No conocía bien algo. No lo conocían en el sentido que está hablando la palabra, de conocer, de vivirlo, de que sea parte tuya. Sabían lo que podía ser malo. Lo conocían apenas, tal vez podrían pensar que era una amenaza exterior, pero no que se te meta adentro y te haga hacer mal. Pero lo conocían. No lo conocían. Por eso la tentación de comer el fruto. Porque cuando uno conoce algo es porque lo ha investigado, lo ha hecho. Es como entonces- Dios, digamos, cuando fue tentado. Él sabía y sabe lo que es la tentación, pero no cayó en tentación. Lo mismo acá con el bien y el mal. Ellos sabían lo que era, pero no haber caído nunca en el mal, no lo vivieron en carne propia. Ahora se encarnó el mal en ellos. Pero lo que ellos tal vez no conocían era la diferencia entre bien y mal. Ellos conocían el bien, todo el bien, la bondad, el sumo bien, la maravilla de estar con Dios, cuidado por Dios hasta lo más mínimo. De estar tanto en el bien, de abundar tanto en el bien, ignoraban el bien. Es como nosotros, cuando nosotros estamos viviendo en un contexto, generalmente ignoramos los detalles negativos de ese contexto, porque estamos habituados, lo naturalizamos, es parte de nuestra vida, entonces ya no lo vemos. No decimos, por ejemplo, en la casa, qué bochinche que tengo, pero me di cuenta después de un viaje cuando volví. Mientras estaba ahí parece que no me daba cuenta de la mugre que tenía, porque uno se acostumbra. Ellos estaban acostumbrados al sumo bien. La tentación, por lo tanto, era a conocer el mal. De nuevo, parece tonto. Hoy les puse el ejemplo de hacer caso a Dios y hacer caso a la serpiente. Ahora estás en el bien, ¿para qué querés conocer el mal? Muy tonto, muy ingenuo, muy insensato, ¿no? La serpiente se ve que ha sido muy persuasiva, ¿no?
Ahí Maxi dice, qué interesante eso, ¿a qué se refiere con vaso frágil? Bueno, buena pregunta, Maxi, la dejamos para otro estudio. Por lo pronto vamos dando ciertos tips nada más para que cada uno piense y llegue a sus conclusiones, ¿no? Ok, entonces, realmente cuando dice seréis conocedores del bien y del mal, le está diciendo, ahora van a poder conocer la diferencia, que Dios sí conoce esa diferencia y que Dios no quiere para ustedes. Pero yo, Satanás, el diablo, sí quiero para ustedes. Quiero que conozcan el mal como yo lo conozco, como yo lo propago, como yo lo multiplico. Ese mal quiero que conozcan. Y la mujer ingenua no ve el engaño. No lo puede ver. Tal vez obnubilada por la belleza de ese fruto. Codicioso, codiciable. Bien, consecuencias que trae esto, ¿no? Termina la mujer haciendo caso, toma del fruto, lo come, porque tenía muy buen aspecto, ¿no es cierto? Y ahí se produce una transformación de la conciencia. O sea, era un fruto realmente venenoso, era un fruto realmente dañino, ponzoñoso, destructivo. Miren el evento que está sucediendo ahí. Dice que se le abrieron los ojos a la mujer, ahí le cayó la ficha. ¡Wow! ¿Qué hice? Ahora sé lo malo que hice. Ahora sé que estoy muerta en pecado. De eso se le abrieron los ojos, del mal. Del mal. ¿Sí? ¿No se extrañaría Eva de que le abre un animal? Parece que no. ¿Cómo? Parece que no. ¿No se le extrañaba a Eva de que le abre un animal? Por eso le decía al principio, ¿no?, que el tema de la comunicación entre el ser humano y los animales pareciera que no fuera algo extraño. Parece que sí, por eso pareciera que no fuera algo realmente extraño, ¿no? Si le pusieron nombre a todos los animales y todo, para mí como que había tal comunicación, comunión, digamos, ahí con todo lo que era bestia del campo, digamos. Entonces, Eso, tal vez no capaz- es que nosotros pensamos que capaz que le habló castellano, pero capaz que el idioma de ellos fue otra cosa. O telepático, uno no sabe, ¿no? Así como se comunicaban con Dios. Claro, pero no es un asunto que tenga que estar en la Biblia, tipo, no es relevante. Por eso también dicen algunos que muy probablemente ese nivel de comunicación que ellos tenían podían llevarse muy bien con tremendas fieras, leones, etcétera, salvajes, y no había ningún problema. Podía dominar sobre todo tranquilamente y tratarlo como si fuera un gatito, por ejemplo, doméstico. Y también arriesgan algunos a decir que el ser humano no era carnívoro hasta la caída en pecado, sino que era vegetariano, ¿no? Eso también arriesgan a decir algunos, ¿no? Y que recién después de la caída en pecado, cuando se produce el primer hecho que vemos acá en el texto bíblico, que Dios mató unos animales para hacerles vestidos a ellos, ahí tal vez comen la primera carne y empiezan a hacerse más carnívoros, ¿no? Son teorías, son ideas, como les digo, cuando estemos en la presencia eterna del Señor lo sabremos, pero no está mal preguntarse, ahí practicar esa curiosidad justamente con la palabra de Dios, ser curiosos, para mí es muy rico, es muy interesante y se disfruta mucho. Ok, entonces dice que la mujer toma el fruto, lo come y luego le da a su esposo y él también come. Versículo 7, en ese momento se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez. Parece que el tomar conciencia de su desnudez fue algo simultáneo, ¿no? Los dos se abrieron los ojos, ¿no? Los dos habían caído en el pecado. Y por otro lado, esto nos revela también de que ellos ya eran una unidad, ¿no? Ellos ya eran un matrimonio, ¿no? Qué interesante. Tomaron conciencia, ¿no es cierto?, de su desnudez, por lo tanto, de su vulnerabilidad, de su pecaminosidad, de su debilidad y fragilidad, y por lo tanto de su condición de muerte ahora, y se entretejieron unas hojas de parra para cubrirse, ¿no? Y ahí ya se empiezan a delatar lo mal que habían hecho, ¿no? La Así, vergüenza, la vergüenza, O sea, exactamente, no hacía falta tener vergüenza. vergüenza es porque hiciste algo malo. Sí. La primera sensación de que hiciste algo malo te agarra vergüenza. ¿Verdad? Como dicen, vergüenza robar. De tener algo que esconder, ¿no es cierto? Bien, entonces se produce ese encuentro con Dios
y ese diálogo con Dios. Primero se esconden, pero ¿quién puede esconderse de Dios? De nuevo, la tontería del ser humano de querer esconderse de Dios, ¿no? No pueden. Bueno, así que se produce el diálogo, ¿no es cierto? Y el hombre le confiesa, ahí entramos bien, de nuevo a la confesión. Yo escuché que andabas y me escondí porque yo estaba desnudo, le dice. Y ahí Dios se hace el que se da cuenta. No vamos a decir que Dios no sabía ya, ¿no es cierto? Porque es imposible, Dios sabe todo. Pero Dios lo pilla con esa palabra. ¿Desnudo? ¿Cómo desnudo? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Cómo te enteraste que estaba desnudo? ¿Cómo te diste cuenta? Es como que uno puede relacionar con el otro texto cuando uno comete pecado, como todo repercute en el cuerpo, ¿no? Claro. Ahí también lo repercutió automáticamente en su cuerpo, en su, digamos, practicidad, digamos, en la parte física de uno, ¿no? ¿Cómo el pecado repercute en el cuerpo? Se sintieron desnudos. Wow, sí. Bien, ¿cuál es la respuesta de el hombre, el varón Adán? Cuando le preguntan, ¿por qué decirme, no? Excusando a su mujer. O sea, echándole la culpa a la mujer. ¿Pero tenía razón o no? ¿Estaba mintiendo él o no? No, dijo la verdad. El problema que estaba es que no se hacía cargo de su responsabilidad, porque el mandato, como dijo Susana hoy, le fue dado en primer lugar a él, como cabeza del hogar. No se hace responsable de su pecado. Y entonces intenta evadir responsabilidades y echar la culpa o la carga de la culpa en otros, que sí, también tienen su culpa y su carga, pero no solos. Yo también tengo mi parte, ¿no? Entonces, ahí Adán evade su responsabilidad, evade su culpa, se quiere lavar las manos, ¿no es cierto? Entonces Dios va a la mujer. Y entonces, ¿qué hiciste? Bueno, la serpiente. ¿Sí? En alguna versión le dice la serpiente que tú creaste. Puede ser, exacto. Pero está implícito, ¿no? Tal vez no dice el texto así tal cual, pero está implícito. Es como diciendo, esto es parte de tu creación. O sea, en el fondo, todos al evadirse la responsabilidad están haciendo culpable a quién. A Dios. A Dios. ¿Entendés? Porque todo es culpa tuya. O sea, es como el hijo que le dice al padre, yo no quería nacer. Culpa tuya nací. Bueno, acá están diciendo algo así. Mi mujer, usted hizo. Vos nos creaste, así que vos hacete cargo, es tu creación. Vos sos omnisciente, vos sabías que esto iba a pasar, ¿no? ¿Por qué no lo impediste, como dicen muchos hoy, ¿no? ¿Por qué no lo impidió? Yo siempre tenía esa cosa. Y no lo impidió tal vez porque Dios es tan grande que se puede mostrar muy grande y tenía otro plan de salvación donde realmente mostraría a Él todo su poder, su gloria, su amor, su bondad. Ahí dice Maxi, cuando Adán dice eso, pensé que quizás podría ser en realidad que estaba haciendo una confesión detallada, en vez de excusarse culpando a la mujer. ¿Podría ser posible esta interpretación que hago? Bueno, sí y no. Digamos que no estaban habituados a confesar pecado, ¿no? Así que es muy difícil que quieran hacer una confesión detallada. Lo más lógico y probable es que sí, que quieran evadir responsabilidades, no hacerse cargo, ¿no? El ser humano tiene que aprender este hábito de confesar y hacerse cargo de su pecado, reconocer su culpa ante Dios para que sea perdonado. Esa es la enseñanza básica de la iglesia. O sea, ¿cómo vivimos una vida de paz? ¿Cómo vivimos una vida de reconciliación con Dios si no partimos por lo esencial que es reconocer nuestro pecado ante Él? Sobre todo, este pecado de Adán y de Eva era un pecado contra su Padre, su Dios, su Creador, ¿no? Perfecto. Ok, entonces la mujer, el hombre echa la culpa a la mujer echa la culpa a la serpiente, ¿no es cierto? Pero ninguno se hace cargo. Así que Dios utiliza ese mismo orden que ellos hacen, pero a la inversa. Y va a la serpiente y la castiga y le dice, ahora te vas a arrastrar. ¿Y qué más le dice? Pero dice, hay un detalle ahí, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no? Comerás polvo. ¿Se acuerdan el domingo de ceniza? Polvo eres y al polvo volverás. El ser humano había sido formado del polvo de la tierra, ¿no? Dios hizo barro y sopló aliento de vida para que tenga realmente vida, ¿no? Así que la serpiente la está rebajando a comer ese polvo que ella intentó destruir de la creación de Dios, ¿no? Miren lo significativo del castigo de Dios, ¿no?
lo sabio para castigar, ¿no es cierto?, nuestro Dios, ¿no? Para que no perdamos esa ubicación que tenemos que tener ante el Creador, ¿no? Somos polvo, ¿no? Y cuanto más la serpiente, ¿no? Que ni siquiera tiene la dignidad de humano. Ok, entonces dice, luego de castigar a la serpiente, ¿no es cierto?, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, pero su simiente, la de la mujer, te aplastará la cabeza y tú tan solo le morderás el calcañar o talón, una pequeña herida, ¿no? Esto es Génesis 3:15, grábenselo, hermanos. Esto se llama, para la iglesia, es protoevangelio, primer evangelio. Aquí está la promesa de la venida del Mesías, un Salvador para la humanidad. Miren cuán rápido es Dios en dar castigo, pero en el castigo momentáneo ya está dando la solución eterna, la salvación eterna. Dios ya tenía un plan B ante la contingencia de que el ser humano peque y se condene a sí mismo. Así que va a haber enemistad entre los descendientes de la mujer y entre los descendientes de Satanás, los hijos de Satanás. Nunca va a haber comunión con ellos. Nunca podemos hacer causa común con ellos. No es posible. Y en la batalla final, cuando Cristo vino a la tierra, que vino a destruir la obra de Satanás y a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra para salvar a más personas, ¿qué pasó? Dios aplastó la cabeza de la serpiente, ya le quitó todo poder sobre el ser humano y él se comió el dolor de la cruz, que es como una lastimadura en el talón, algo pasajero, porque al tercer día nuestro Señor resucitó y volvió a tomar su vida. ¿Ok? Esa es la interpretación de este texto bíblico, ¿no? Bien, sigamos. Acuérdense de eso de protoevangelio. El primer evangelio ya está en Génesis 3:15, por favor, no se lo olviden, porque hay mucha gente en su ignorancia pobre que dice que el Antiguo Testamento es pura ley y no hay evangelio. Hay evangelio desde el comienzo. Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es puro amor desde el comienzo, ¿no? Y a la mujer, ¿qué le dice? Multiplicaré tus dolores de parto, ¿no es cierto? Y vas a dar a tus hijos a luz a tus hijos en pleno dolor, y tu deseo será para con tu marido y él te dominará o él se enseñoreará de ti. Si bien ya había un orden creacional, por eso Dios crea primero al hombre y de la costilla del hombre saca a Eva, ¿no es cierto?, para que el hombre sea por cabeza de la mujer y ella sea su ayuda idónea, ahora Dios lo establece con mayor firmeza. Ahora si la mujer tenía ya de por sí una debilidad que el diablo aprovechó, ahora Dios la pone en mayor debilidad todavía y le dice, tu deseo será para con tu marido y a partir de ese deseo él va a ser la cabeza, él se va a enseñorear de ti. Le está diciendo Dios que él va a ser un tirano, el marido, que él va a ser un autoritario, que va a abusar de ella, que va a hacer lo que quiera con ella como si fuera un trapo sucio. No, Dios le está diciendo en ese orden creacional que Dios ya tenía del principio y que ahora refuerza, porque sabe que el pecado va a hacer daño, necesita Dios reforzarlo. Dios le está diciendo, él va a ser tu Señor y yo voy a ser el Señor de él. Como vos te sujetes a tu marido, él se va a sujetar a mí y vos vas a estar sujeta a mí a través de tu marido. Está estableciendo un orden Dios de amor, de cuidado y de paz para la humanidad, que vemos que hoy el pecado está trastocando tremendamente, ¿no? Hace años. Y ahora al hombre, porque no se la va a llevar de arriba a Adán, ¿no es cierto? ¿Cuál es el castigo para Adán? Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y no a mí, leas entre líneas, ¿sí? Y comiste del árbol que te prohibí comer yo, ahora la tierra cae en maldición. ¿Viste todo el alimento que yo te di? ¿Viste todo lo que te he provisto? Ahora ya no va a ser así tan lindo. Ahora no va a ser tan hermoso. Así que va a ser maldita la tierra por tu culpa. Vas a ver las consecuencias de tu pecado en la creación y vas a ver lo que te va a costar ahora comer. Ahora no es que estoy sentado bajo un árbol, me despierto y quiero desayunar y voy y recojo frutos, que hoy quiero comer de esto, hoy del otro, y elijo y ya está. No, ahora hay que arar la tierra, ahora hay que cultivar, ahora hay que esperar que produzca, ahora hay que rogar que no caiga una pedrada.
No te va a ser fácil. Va a haber días donde no vas a tener que comer, porque no hay, y va a haber que esperar. O va a haber días, rachas de días donde vas a comer siempre lo mismo, porque no hay variedad. Ok, así que la tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Va a suceder así ahora. De ahora en más va a ser. Con los años nosotros con la tecnología hemos ido en alguna forma alivianando eso, pero fíjense qué interesante, que alivianar ese esfuerzo y ese dolor para conseguir el pan no es común a todos, ¿verdad? En África hay mucha gente que no goza de eso, de ese bienestar, ¿no? Entonces fíjense que no podemos decir, no, pero el hombre puede cambiar la realidad. No, el hombre hace para algunos y para otros sigue habiendo dolor, se sigue cumpliendo la palabra de Dios, ¿no? Bien, así que volviendo al tema del protoevangelio, primer evangelio, ¿entendió Adán la promesa de Dios? ¿Habrá entendido Eva lo que Dios le prometía? De la promesa de un Salvador, la promesa de un Mesías que iba a destruir el daño que hizo Satanás, iba a cancelar ese daño. La respuesta es sí. ¿Por qué creemos que sí? Porque Adán le cambia el nombre a su esposa. Hasta ahí no se llamaba Eva, hasta ahí se llamaba Isha, varona. Él era el varón y ella era la varona. ¿Sí? Ahora empieza a llamarle madre de los vivientes, Eva. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que iba a venir en su descendencia de vivientes, gente que viva por la eternidad, por cuanto había entrado la muerte al mundo a causa de su desobediencia. Por lo tanto, todos eran mortales eternamente hablando, ¿no? Pero Dios le promete vida a través de un Mesías. Entonces ella iba a ser la madre de todos esos vivientes que iban a creer en el Mesías que daría la vida. Ella iba a ser la madre de la vida. ¿Ok? Así que cambia el nombre de su mujer y nos da a entender a nosotros el texto sagrado que sí entendió la promesa y que creyó en la promesa. Y como vemos en Hebreo, Adán también es contado como uno de los testigos de Dios salvado, ¿no? Bien, por último, acto de misericordia de Dios, por si faltaba algo, fíjense cómo Dios no cambia, Dios no muda. No solamente Dios hace una promesa del Salvador que va a venir y de que Él va a poder restaurar todas las cosas, todo el daño hecho lo va a poder corregir, sino que Dios también en ese momento había una necesidad puntual de ellos. Vestidos ahora estaban en un problema, cómo vivir ahora más con ese pecado. Así que Dios empieza atendiendo el primer problema, dándole vestimentas. Sáquense esas hojitas, con eso no van a hacer nada. ¿Cuánto le va a durar esas hojas puestas ahí? Vamos a hacer vestimentas bien, con pieles de animales. Vamos a hacer buen abrigo. Y eso tal vez nos lleve incluso a pensar otra cosa, aparte de pensar en lo misericordioso, lo cuidadoso que es Dios para con el ser humano, lo amoroso que es, cómo le muestra su amor hasta en esos detalles, porque este es un signo también del perdón, de que Dios ha perdonado, de que ellos se arrepintieron, creyeron a la promesa de Dios y Dios los perdona. Acá vemos todo eso, ¿no? Vemos ley y evangelio en esta pequeña porción. Pero esto también es una prueba de que el pecado fue tan dañino, la transgresión fue tan grave, que hasta trastocó el orden climático. Así como Dios le dijo, ya la tierra no va a producir todo eso, bueno, ya no van a tener ese clima estable donde podían andar desnudos tranquilamente, ¿no? Ahora va a haber días de mucho calor y días de mucho frío. Por eso van a necesitar las pieles. Tremendo las consecuencias del pecado. Durante el día mucho calor, a la noche mucho frío. Bien, ahí estoy pasando mensajes a ver si puedo. También el hecho, yo digo también no tanto el tema de que cambiaron las estaciones, sino que lo que cambió fue el cuerpo del ser humano. Porque dice ahora el clima de carros se producirá. Bueno, si
Sí, puede ser que después haya empezado a producir, pero capaz que antes había alguna planta con espinos y ellos cuando te pinchaban no sentían dolor, no sentían nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo era perfecto, la imagen de Dios, entonces el dolor no existía en el Edén. Ahora producirá la Que piel. todo, claro, en ese caso dice eso, ¿no? Ahora que todo empieza a ser malo, ahora todo produce dolor, produce sueño, produce hambre, produce todas esas cosas, ¿no? Porque el mismo cuerpo se volvió pecaminoso también y por eso el mismo cuerpo muere ahora. Antes el cuerpo no moría, Claro, no sufría nada el cuerpo antes. claro. Ahora el cuerpo muere. O tenía algún sistema de regeneración rápida, no sabemos, ¿no es cierto? Bueno, Maxi dice, también la tecnología en el sentido de la alimentación no es del todo positiva, los alimentos industrializados no son tan saludables como los que se conseguiría de forma natural. Sí. Y el hermano Raúl dice, no hace falta ir a África, millones de argentinos están pasando hambre y el sufrimiento del hombre es cada vez peor por causa del mismo hombre, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Mismo ser humano, ¿no? Bien, vamos a ir ahora al texto de Romanos. Entonces ya vimos reconocimiento del pecado en el Salmo, confesión del pecado, confesión pública. Acá vemos la raíz del pecado en Génesis, que es el pecado. Pero un detalle importante es que cambió tanto la cosa que ahora el pecado no es algo que cometemos, sino que ahora el pecado es algo que somos. Ahora yo soy malo, ahora yo soy pecador, ahora mis actos son pecaminosos ante los ojos de Dios, Eso es lo que cambió acá con la transgresión de Adán y Eva, lo que la iglesia llama históricamente el pecado original. Ese pecado que lo permea todo, que incluso se mete hasta en nuestro ADN y es algo que transmitimos de generación en generación, ¿verdad? Ok, vamos a ir a ver entonces en Romanos capítulo 5, versos 12 al 19. Voy a agradecer que alguien haga la lectura. ¿Qué nos explica, qué entendía la iglesia? Y acá tenemos al teólogo principal de la iglesia, el apóstol San Pablo, ¿no es cierto?, acerca de esa transgresión que ocurrió al principio y cómo nos afecta hasta el día de hoy. Félix, por favor. Romanos 5 del 12 al 19, por favor. ¿Cómo dice? Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque Hasta ahí. 19. 18. Y a ver el 19, ¿cómo es en tu Biblia? Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Bien. Podemos intentar nosotros excusarnos. De hecho vemos como mucha gente que no está en la fe cuestiona y dice, ¿cómo? ¿Yo qué culpa tengo de lo que hicieron Adán y Eva? Bueno, fíjense el entendimiento bíblico y el entendimiento espiritual y el entendimiento de Dios, que ve mucho más de lo que nosotros podemos ver, es que en ese pecado todos pecamos, todos caímos, todos nos corrompimos, toda la creación humana. Por eso dice Pablo que por el pecado de uno solo
Muchos murieron, dice, toda su descendencia, porque somos descendientes de esa primera pareja creada. Así que no podemos decir yo no tengo nada que ver con ellos. Esas son las mentalidades individualistas que nos ha metido el mundo, de creer que yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tengo nada que ver? Si somos de la descendencia, somos de su sangre, algo tenemos que ver, ¿sí? Es por eso que hoy cuesta mucho hablar del sentido de comunidad como iglesia, ¿no es cierto? Pero todos estamos emparentados, todos tenemos familiaridad, y más en Cristo todavía. Entonces yo no puedo decir, como dijo Caín, ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? Obvio, por eso te pregunto, le dice Dios, ¿no? Por eso vengo a vos. Todos somos guarda de todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos lavarnos la mano y decir, bueno, yo, sálvese quien pueda, yo hago la mía y el otro verá cómo hace. No, eso es fruto del pecado. Y esa forma de pensar pecaminosa es la prueba de que en el pecado de Adán todos hemos pecado también. Si queremos hacerlo más claro, en el lugar de Adán, si yo hubiera estado en su lugar, hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera comido del fruto que me da mi esposa. No puedo decir que yo soy mejor que Adán. Esa es la tontería, el ser humano que se cree mejor. ¿Mejor que quién? Mejor que nadie. No puedo ser mejor que nadie. Así que lo que nos está explicando el apóstol Pablo acá es cómo entra el pecado al mundo, pero cómo Dios cumple su promesa del protoevangelio, Génesis 3:15, y trae al Salvador que justifica a todos. Con la caída en pecado de Adán y su muerte, arrastró a muchos a la muerte. Con la muerte de Jesús, arrastró a muchos a la vida. Cambió totalmente eso. Rompió esa inercia pecaminosa que traíamos. Ahora hay oportunidad de entrar en reconciliación con Dios y de una vida nueva. Así que por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. Fíjense la palabra constituidos, ¿no? O sea, declarados. O sea, sos pecador porque sos un hijo de Adán. ¿Se acuerdan la película de Narnia? ¿Sí? Sos un hijo de Adán, sos pecador. Mas, por el don de la fe, ahora sos un hijo de Dios. Si no rechazás ese amor, esa salvación, esa misericordia, sos un hijo de Dios y por lo tanto Dios ahora te constituye como un justo, te declara justo, perdonado y te abre las puertas del cielo para siempre. Eso nos dice Pablo. Esa es la obra de salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad, ¿sí? Por todo el mundo. Aunque no todo el mundo la recibe, aunque no todo el mundo la acepta, aunque la gran mayoría lo rechaza. Bien, vamos a ir al Evangelio para el día de hoy, para cerrar esta idea, ¿no es cierto? Entonces tenemos en el Salmo, tenemos reconocimiento de pecado, tenemos confesión de pecado, tenemos hasta confesión pública de pecados. En el Génesis tenemos el origen del pecado, la transformación de la humanidad en seres pecadores, y ya Pablo nos muestra ahora, nos explica cómo Cristo vino a ser el cumplimiento de aquella primera promesa, primer evangelio que recibieron Adán y Eva, ¿verdad? ¿No es cierto? Y ahora hay salvación abundante para todos. Bien, ¿cómo hizo Jesús esto? ¿Cómo logra Jesús obtener la salvación para todos? Automáticamente a nosotros eso nos remite ¿a qué? A la cruz, ¿verdad? Nosotros vamos a la cruz. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿y sus 30 años aproximadamente de vida antes de ser crucificado no sirvieron de nada? ¿No cambiaron nada para nosotros? ¿O tienen algo para decirnos a nosotros? Y entonces ahí nos vamos a el Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11, que dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo,
porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Hasta aquí las palabras del Santo Evangelio. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿cómo logró Jesús ser realmente el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad, que salva a toda la humanidad que cree la promesa del Evangelio, que salva a Adán y Eva, muertos hace muchos años atrás? ¿Cómo logra Jesús? No solamente con su muerte en la cruz. La muerte en la cruz es la cúlmine de todo un periodo de trabajo, de servicio, de obediencia de Jesús para lograr ponerse en nuestro lugar y ser el sustituto idóneo, perfecto, fiel de toda la humanidad. Y acá vemos a Jesús en el comienzo de su ministerio, pasando una cuaresma, como estamos viviendo nosotros hoy, 40 días de ayuno y oración. Por eso la iglesia se toma muy en serio lo de la cuaresma, para tratar de compenetrarse y prepararse como Cristo se preparó para soportar las tentaciones, porque al cabo de los 40 días vino el tentador a probarlo, ¿verdad? A ponerlo a prueba. Y Jesús salió airoso de todas las tentaciones. Dice la carta a los Hebreos que nuestro Señor Jesucristo fue igual que nosotros, tentado en todo aspecto humano, pero no cayó, no pecó. Por eso Él es nuestro Señor y Salvador. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él pudo cumplir cabalmente su misión. Y por eso el Padre puede decir: este es mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. De nosotros tristemente no puede complacerse porque somos pecadores. De su Hijo sí se complace, pero su Hijo comparte su salvación con nosotros y nos justifica, ¿no? Ok, entonces fíjense cómo sale Jesús airoso de las tentaciones. No vamos a estudiar ahora en este estudio una por una las tentaciones, ya lo hemos hecho en otros momentos, y quiero conectar esto con la obra efectivamente de Jesús prometido allá en Génesis 3:15, ¿no es cierto? Y que Pablo nos explica en Romanos, que viene a ser el que trae salvación, el que trae justificación, el que trae gracia abundante para toda aquella persona que simplemente le cree, sin querer pagar de ninguna manera. Porque esa es la gran tentación que tiene el ser humano, el caer en las obras de la ley y decir: pero yo puedo portarme bien, yo puedo hacer el bien, yo puedo amar a mi prójimo, yo puedo ayudar al otro, yo puedo no engañar a mi esposa, yo puedo dejar de mentir, yo puedo dejar de robar. ¿Y podés amar a Dios por sobre todas las cosas? Sí, dicen todavía algunos en su ingenuidad, ¿no? Bueno, Dios dice que no, así que yo le creo a Dios. No te creo a vos, serpiente astuta. La serpiente astuta sigue todavía trabajando en muchas personas, ¿no? Y es el pecado que quedó ahí grabado, que sigue haciendo daño y haciéndonos creer que podemos ser como Dios. Ok, entonces, la forma en que Jesús siempre salió de las tentaciones fue con la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios al alcance, nosotros la tenemos en la mano. ¿Cómo va a mejorar nuestra vida? ¿Cómo vamos a poder servir a Dios y agradarle y honrarle de verdad? ¿Cómo vamos a poder amar a nuestro prójimo como es debido? Y siempre con la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a poder luchar contra ese pecado que está en nosotros gracias a la palabra de Dios, que vamos a poder resistir las tentaciones gracias a la palabra de Dios, que la tenemos a la mano y que podemos ir a leerla, escudriñarla o incluso recordarla en momentos de suma necesidad, cuando no tenemos ahí ni el tiempo ni un libro como la Biblia a la mano, ¿no? Pero eso no significa que no vamos a cometer pecados, que no vamos a sucumbir a ciertas tentaciones o pecados favoritos, que no vamos a padecer todavía los embates de Satanás intentando hacernos caer, ¿no?
Eso va a seguir sucediendo aquí en la tierra, pero la diferencia que tenemos hoy nosotros es que podemos luchar, que podemos volver a Cristo, que podemos ir a su palabra, y eso nos muestra la obra de Jesús antes de la cruz, la vida de obediencia de Jesús antes de ir al sacrificio en la cruz del Calvario, que Él recurría a la palabra de su Padre para justamente alejar las acechanzas del enemigo. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor a nosotros hoy también. Vamos a la palabra de Dios. Hoy tenemos un arma, hoy tenemos una herramienta ultra eficaz, una espada de doble filo para poder mantenernos en los caminos del Señor. Así que no necesitamos inventar cosas extrañas o querer hacer cosas espectaculares o hacer grandes pruebas y proezas como hacen algunos que quieren incluso hacer hasta 40 días de ayuno. O sea, no necesitamos eso. Algunos quieren ayunar por una cuestión de salud, por una cuestión incluso de dominar el cuerpo, háganlo. Pero recuerden siempre que Cristo fue único. Él sí soportó 40 días de ayuno y oración. Y está bien. Yo no me atrevería a querer ser como Él. Me parece que sería pecaminoso incluso de mi parte, ¿no? Tengamos cuidado con esas cosas, ¿no? Así que lo que nos muestra ahora el Evangelio es que Cristo es nuestro perfecto, digno y definitivo, o sea, no hace falta agregar más, no va a venir otro, Salvador, Señor y Salvador. Nos compró por entero, le pertenecemos a Él. En Él vamos a encontrar siempre el perdón de nuestros pecados y la justicia que necesitamos para acercarnos al trono del Padre. Y sobre todo, esa justicia que necesitamos para entrar en la vida eterna para siempre, para estar con Él siempre, ¿no? En Cristo, nunca nos alejemos de Cristo, nunca nos separemos de su bendita palabra, nunca dejemos de reconocer nuestros pecados a Dios, nunca dejemos de confesarlos a Dios y nunca, por lo tanto, vamos a dejar de confiar en su perdón inmenso, gratuito, abundante, rápido, ahí cercano para nosotros. Lo vimos como actuó en Génesis, ¿no? Dios es perdonador. Entonces, no hay pecado que nos pueda separar de Él. Mantengámonos ahí cerca. Cristo ya hizo la obra. Su obra fue perfecta, fue abundante, alcanza para todos. No solamente para todos los habitantes de este mundo, sino para todos los que ya vivieron y para todos los que van a seguir naciendo todavía, Así de grande. Entonces podemos vivir tranquilos, podemos vivir con confianza y podemos luchar contra el pecado. ¿Por qué voy a dejar que el pecado se apodere de mí, se enseñoree de mí y me esclavice otra vez? Cuando Cristo con su obra perfecta, redentora, me hizo libre. Libre para hacer el bien, libre para hacer lo bueno, libre para actuar correctamente con integridad ante las personas. Bueno, esa va a ser mi lucha ahora. Yo sé que naturalmente yo no puedo hacer lo bueno y lo que es correcto, pero sé que Cristo habita en mí, sé que su Santo Espíritu hizo habitáculo en mí y que mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, con esa ventaja que tengo ahora por sobre las demás personas que son esclavos del pecado hoy, yo voy a servirle a Dios, voy a luchar para ser un buen siervo, un buen testigo, un hijo de Dios aquí en la tierra, ¿no? Preguntas, comentarios que quieran hacer. El diablo le dice, si eres hijo de Dios, y él en todas las respuestas le dice que él es Dios. Entonces, sí. En el 4 le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. El diablo es el engañador, entonces el diablo usa de estratagemas, ¿no? Por eso ese si eres condicional. El diablo sabe muy bien quién es Jesús. El diablo sabe por qué lo ataca, sabe por qué necesita para sus planes macabros que Jesús caiga. Entonces, pero le dice si eres, como diciendo, tenés que demostrarlo. Jesús sabe que no, al diablo no le tiene que demostrar nada. Nosotros tampoco tenemos que demostrarle nada al diablo. Tampoco necesitamos demostrarle nada a Dios porque la obra de Dios ya está hecha. Nosotros queremos ahora caminar en ese camino de bienaventuranza de la mano de Dios. Y por eso hacemos lo que hacemos y por eso nos esforzamos en hacer el bien. No para ganar algo, sino porque ya lo tenemos, inmerecidamente ya lo tenemos. Esa es nuestra virtud hoy, nuestra ventaja y nuestra gloria, Cristo Jesús, ¿no?
morir en el cuerpo, van a tener sabiduría de lo que es el bien y el mal, ¿no es cierto? El poder, digamos, y vas a ser como Dios, ¿no es cierto? Todos te van a adorar a vos, digamos, porque sos como Dios. Las tres tentaciones tienen que ver con eso, ¿no? Con el cuerpo de Cristo, todo su conocimiento, su sabiduría y todo el poder que él tiene, ¿no? Por ser bien, ¿no? Sí, las tentaciones se repiten, o sea, eso sigue al tanto. A mí me llama la atención también a veces cómo, esto creo que es muy humano, ¿no? Cómo a veces nosotros, por desesperados, arrebatados, digo yo, me gusta esa palabra, ¿no es cierto? Por apurados, apresurados, a veces tomamos decisiones que nos traen problemas, ¿no? Porque decidimos no esperar en Dios, no confiar en la palabra de Dios que dice, tranquilo, yo te cuido, yo te voy a alimentar, ¿no es cierto? Yo te voy a sustentar en este mundo, vos estate tranquilo, haz lo que tenés que hacer cada día, pero no trates de tomar atajos, ¿sí? Que atajos me refiero a cosas que por ahí son más bien ilegales o directamente pecaminosas, ¿no? Con tal de obtener cierto bienestar o cierto alivio a nuestra situación, ¿no? Esa segunda tentación a mí me llama la atención porque le dice, tírate, porque Dios está escrito que ahí el diablo ya usa la palabra también, ¿no? Está escrito que utilizará a sus ángeles para que te sostengan, para que te cuiden, ¿no? Y Jesús no cae ante esa tentación, porque el diablo está usando la palabra de Dios. Jesús podría decir, bueno, es palabra de Dios, se va a cumplir, hagámosle el juego. No, Jesús no cae ante la tentación del diablo por más genuina que parezca. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Yo no necesito ponerlo a prueba. Yo no necesito ver a ver si Dios me sostiene. ¿Ok? Pasa eso, terminan todas las tentaciones. Jesús, con la autoridad que tiene como Dios, dice, vete Satanás, lo corre, lo aleja, ¿no es cierto? Y cuando el diablo lo deja tranquilo, dice el versículo 11, unos ángeles acudieron a servirle. Se cumplió esa escritura que decía que sus ángeles te sostendrán. Vinieron los ángeles a servirle. Pero él no necesitó tomar el atajo. Creo que ahí hay una enseñanza también para nosotros, ¿no? Cuidado con tomar atajos, ¿eh? El camino más corto a veces puede traer problemas, ¿no? El camino más largo es más sufrido, cansa, no vemos la luz al final del túnel, pero con ese camino muchas veces ejercemos fe, maduramos, crecemos, aprendemos y sobre todo le dejamos a Dios ser Dios. Por eso el Señor nos dice que tenemos que tener uno de los dones, es el dominio propio. Exactamente, dominio propio, ejercer dominio propio, qué difícil, ¿no? Es difícil. Si mal no recuerdo, Pablo menciona ese punto en 2 cartas o más, dice como es. Bien, hermanos, hemos tenido bastante para masticar, para meditar hoy, pero fíjense, presten atención cómo entramos en la Cuaresma, ¿no? Miren los textos bíblicos seleccionados, y esto lo han seleccionado hermanos hace, no sé, muchísimos años antes que nosotros. Miren la sabiduría que le dio el Espíritu Santo para que comencemos nuestra Cuaresma considerando el mal de la humanidad, que es el pecado, la concupiscencia, esa pecaminosidad innata que está en nosotros, ¿no? Y cómo tenemos que transitar y caminar esta Cuaresma mirando al crucificado, mirando a nuestro Señor Jesucristo, que es el único en quien vamos a encontrar verdadero alivio, verdadera sanidad, verdadera paz. Vamos a despedirnos con una oración, vamos a encomendarnos a las manos de Dios y también vamos a recibir su bendición. Gracias te damos, Señor Dios y Padre nuestro, por tu bendita palabra que nos instruye siempre, que nos enseña cómo ser mejores hijos tuyos aquí en la tierra y cómo servirte sorteando las tentaciones. Gracias, Señor, por este alimento nutritivo que ha recibido hoy nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo también. Gracias, Señor Dios nuestro, por la interacción con los hermanos también a través del chat. Y te pedimos por todos aquellos que van a estar viendo esta transmisión, Señor, para que se vuelvan a ti, te sirvan y te honren de verdad, Señor, con la iglesia, con tus hermanos, nunca de manera individual, Señor, porque sabemos que tu propósito fue siempre formar un pueblo del cual tú eres la cabeza, una novia con la cual tú te has casado, Señor, y has entregado tu vida para salvarla y para presentártela ante ti
pura y sin mancha. Gracias, Señor Dios nuestro, por este día de vida. Gracias, Señor, por un domingo más donde podemos disfrutar del encuentro con los hermanos, de la comunión unos con otros, también de este desayuno y de este alimento tan nutritivo que es tu palabra y el Santo Evangelio, sobre todo, que nos mantiene en la verdadera fe que lleva a la vida eterna. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas también que hoy necesitan de salud. Te pedimos por Gilda también, Señor, que nos acompañó el miércoles pasado, para que la sostengas a ella. Te pedimos, Señor, por Irene Gutiérrez, para que le des consuelo ante la pérdida de su padre, Señor. Y te pedimos por todos los hermanos que están trabajando aquí en la fundación, Señor, los hermanos que están trabajando en el proyecto de la cooperativa, para que tú nos guíes y nos des las fuerzas necesarias para llevar estos proyectos adelante, de tal manera de que fructifiquen, Señor, muestren tu gloria a las personas y también lleven, Señor, consuelo y alivio a muchos más, Señor, el sustento diario, el sueldo digno, Señor, como esperamos. Padre Santo, también te pedimos por la familia de Joaquín, Señor, y ante la pérdida de su mamá, y por Emilce, Señor, para que también ellos puedan encontrar consuelo en ti y saber que todo hijo tuyo que parte de tu presencia nos está esperando allí en la vida eterna, y nos vamos a reencontrar para disfrutar de tu amor para siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, ahora y siempre. Amén. Reciban la bendición de Dios, queridos hermanos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor se vuelva siempre hacia ti y te conceda su bendita paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden ir en paz.